Amén, aleluya. Nuestro hermano Orlin en esta hora que ya tiene la segunda parte. Poderoso Dios. Vive Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Que el Señor le bendiga, hermano. El Señor le bendiga más. ¿Cuántos tienen sueño? Aleluya. Los veo bien activos esta noche. Amén. Dios es bueno. Alabado sea Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Así, ¿verdad? Sí. Rapidito vamos a, ¿verdad?, estar buscando en la palabra del Señor en el libro de Segunda de Samuel. Gloria al Señor, aleluya. Mi alma te adora, Dios, aleluya. Dios bendiga a nuestra hermana, amén, que nos vino a acompañar en esta noche, aleluya. Vino a gozarse, amén, a pelear su bendición. Libro de Segunda de Samuel en su capítulo 6, gloria al Señor, versículo 14 en adelante. Gloria al Señor. Cuando usted lo encuentre me confirma con un amén. Aleluya, gloria a Dios. Poderoso Dios, amén. Aleluya, así le damos lectura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas, y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Alabado sea Dios. Así voy a orar por la palabra, amén, aleluya, y acompáñenme en esta hora, vamos a orar, que sea Dios, amén, aleluya, dándonos, amén, a la sabiduría para hablar en esta noche su palabra, amén. Amantísimo Dios y buen Padre que estás en gloria, Padre Santo, te damos gracias, Señor, glorificamos tu nombre, Dios mío, Padre, gracias por darnos la oportunidad en esta noche, Dios mío, Señor, de estar parados en este lugar, Dios mío, este lugar santo, Señor, con amor, con temblor, Dios mío, Señor, reconociendo, Padre amado, que nosotros sin ti nada podemos hacer, Señor, que nada, Dios mío, Señor, somos fuera de ti, Dios eterno. En esta hora, Señor, yo le pido, Padre, que tome el control de mi vida, Señor amado. Padre, que cada palabra, Señor amado, que salga por mis labios, Señor, sea una palabra que edifique, Dios mío, Señor, una palabra que restaure, Dios mío, Señor, una palabra que ayude, Dios mío, aquel que se encuentra, Dios mío, desanimado, aquel que ha venido, Señor amado, aleluya, pidiéndote, Señor, una palabra, Señor, que seas tú hablándonos en esta noche, Señor. Todo esto te lo pido, Padre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, aleluya. Gloria al Señor, puede tomar asiento.
Gloria al Señor, aleluya. Yo no soy muy bueno, ¿verdad?, con el tiempo, pero, ¿verdad?, vamos a procurar no irnos a pasar, amén, y quitarle el tiempo al otro hermano que prosigue, bendito sea Dios, aleluya, ¿verdad? Y vamos a estar predicando con el tema, que nadie te robe el gozo, aleluya, santo Dios, no escuché muchos amenes, aleluya, que nadie te robe el gozo, aleluya, poderoso Dios, amén. Vamos a estar hablando un poco, amén, acerca de este pasaje bíblico, amén. Me llama mucho la atención, ¿verdad? El arca, bendito Dios, aleluya, donde habla que David, ¿verdad?, se preocupaba por el arca y, ¿verdad?, como estudiábamos, ¿verdad?, lo del tabernáculo. Y sabemos que el arca es donde la presencia de Dios habitaba. Alabado sea Dios, ¿verdad? Y quiero comenzar hablando un poco desde el principio, en el primer libro de Samuel, donde habla, ¿verdad?, de que en esos tiempos, ¿verdad?, estaba el sacerdote Elí, tenía 2 hijos que, ¿verdad?, ellos también estaban ahí en el templo, pero que estos eran impíos. Aleluya. En otras palabras, estos hombres hacían lo que querían, no respetaban la casa del Señor, ¿verdad? Y luego vemos de que también aparece Ana, ¿verdad?, Penina y Elcana, ¿verdad?, cuando ellos subían a hacer, ¿verdad?, a entregar sacrificios, y luego, ¿verdad?, esta mujer Ana que oraba por un hijo, ¿verdad?, y luego, ¿verdad?, Dios le dio el hijo que ella pedía, que era Samuel, Samuel. Entonces, vemos cómo este niño fue dejado en la casa de Dios, fue dejado ahí, porque en aquel tiempo dice que Elí ya estaba muy avanzado de edad. Bendito sea Dios, aleluya. Entonces, vemos cómo el arca del pacto de Jehová estaba allí en ese lugar. Y Dios comenzó a hablar con este niño, ¿verdad? Porque ya Elí, ya Dios lo había también ya desechado, lo iba a quitar. ¿Por qué? Porque él se daba de cuenta de la fama que tenían, la mala fama que tenían sus hijos, y él no los amonestaba. Aleluya. Entonces vemos, ¿verdad?, que más adelante dice que un día, ¿verdad?, se formó la guerra y salió el pueblo de Israel a pelear con los filisteos, y cuando se encontraban ahí en el lugar de, ¿verdad?, de batalla, esta gente se atemorizó, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Entonces ellos mandaron a traer el arca del pacto, porque ahí, ¿verdad?, sabemos que habitaba la presencia de Jehová, aleluya. Pero no es que porque el arca del pacto llegara al lugar de batalla, ellos iban a obtener la victoria. ¿Por qué? Porque Dios no se mezcla donde hay pecado, aleluya. Dios es santo, amén. Entonces, ellos perdieron siempre la batalla, y no solamente perdieron eso, sino que murieron los 2 hijos de Elí, y también fue robada el arca. Aleluya. Y cuando le llegó la noticia, ¿verdad?, al sacerdote Elí, él murió. Alabado sea Dios. Pero, ¿verdad?, no me quiero entretener mucho, nomás, ¿verdad?, estamos dando como que, ¿verdad?, un resumen, aleluya, ¿verdad? Luego de que los filisteos se robaron el arca y la tuvieron, dice que por un poco tiempo de 7 meses. ¿Por qué razón? Porque ellos, cuando ellos salían a la batalla, dice que ellos llevaban todos sus ídolos o sus dioses, ¿verdad?, a la batalla, porque si ellos ganaban, ¿verdad?, ellos asumían de que sus dioses les habían dado la victoria. Y cuando ellos se llevaron el arca de Jehová, dice que la pusieron, ¿verdad?, en el lugar donde estaba el dios de ellos, Dagón. Y este dios, ¿verdad?, de ellos amaneció arrodillado ahí, hincado, ¿verdad?, donde estaba el arca, la presencia de Jehová. Luego ellos lo recogieron y luego lo volvieron a poner, pero apareció quebrado, aleluya. Es que nadie puede ante la presencia de Jehová, amén. Aleluya, pero nada de eso. Dice que también esta gente comenzó a enfermarse, comenzó a darle tumores, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el arca de Jehová no pertenecía a ese lugar. Alabado sea Dios. Entonces, ¿qué pasó con esta gente? Ellos, al ver que esto incrementaba, decidieron mover del lugar el arca, sacarla de ahí y llevarla a otro lugar, pero aquellos tampoco quisieron tenerla ahí. ¿Por qué? Porque sabían de que era esto la causa de las enfermedades que estaban provocando. Y luego entonces ellos tomaron la decisión de regresarla nuevamente, ¿verdad?, a los israelitas, al pueblo de Israel.
y tomaron la decisión de cómo lo vamos a hacer. Entonces, ¿verdad? Ellos dicen que prepararon 2 vacas y prepararon un carro, ¿verdad? Y las subieron en el carro y le mandaron también como una ofrenda de oro, ¿verdad? Haciéndolo como figuras de tumores, que eso era lo que ellos estaban, ¿verdad? Recibiendo, la enfermedad que ellos tenían. Entonces enviaron el arca nuevamente al lugar de donde pertenecía, donde debía estar, del pueblo de Israel. Y dice que cuando fueron uno de los principales de los filisteos, ¿verdad?, a cierta distancia a ver si el arca llegaba hasta manos de los israelitas. Y cuando llegó donde estaba esta gente, aleluya, ellos se alegraron al ver, ¿verdad?, el arca que había sido devuelta. Aleluya, dice que estaban en un lugar llamado Bet-Semes, o el campo de Josué. Dice que estaba esta gente aquí, ellos alegres cuando vieron el arca nuevamente con ellos. Entonces, ¿qué esta gente hizo? Dice que bajaron el arca, ¿verdad? Y de la madera del carro hicieron fuego, aleluya. Y de la vaca, ¿verdad?, hicieron un holocausto. Alabado sea Dios. Pero no solamente se queda ahí, sino que dice que esta gente, aleluya, siendo el pueblo de Israel, también hubo mortandad ahí. Dice que Jehová mató 50,070 personas. ¿Por qué? Porque esta gente dice que, verdad, la curiosidad lo llevó a mirar dentro del arca. Alabado sea Dios. Aleluya. Entonces esta gente llamaron, dice, a los de otro pueblo también, ¿verdad? A los de, este nombre está medio raro por aquí, ¿verdad? Pero por aquí lo traemos apuntado. Gloria al Señor. De Kiriat Jearim, ¿verdad? Entonces llamaron a este pueblo para que fueran a recoger el arca del pacto y le dijeron que había sido devuelta, pero que necesitaban recogerla, ¿verdad? Y dice que en este lugar ellos la recogieron, el arca del pacto, y la llevaron a casa de Abinadab. Entonces estuvo el arca en casa de Abinadab por un largo tiempo. Estuvo ahí el arca. Y verdad, no dice la palabra de que en ese tiempo, gloria al Señor. En ese tiempo dice que duró 20 años el arca en casa de Abinadab, y llegó el momento de que la gente comenzó al transcurso de ese tiempo, comenzó a sentir ese deseo, esa necesidad, que ellos necesitaban un encuentro nuevamente con su Dios, con Jehová, que ellos necesitaban. Entonces le dijeron a Samuel que orara por ellos, ¿verdad?, para que Dios los perdonara, para volver otra vez a reparar esa relación, en otras palabras, amén. Y lo que Samuel les dijo fue de que él iba a orar, pero que ellos tenían que arrepentirse de sus pecados, de lo que estaban haciendo, que sacaran sus dioses a los que ellos estaban adorando, ¿verdad? Y cuando oró Samuel por ellos, dice que en el lugar donde se reunieron y Samuel oró, dice que en eso los filisteos se dieron cuenta que estaban reunidos y llegaron a atacarlos. Pero dice que entonces Samuel oró a Jehová, y Jehová dice que descendió como un estruendo, dice que atemorizó a todos los filisteos que iban a pelear con el pueblo de Israel. Entonces, ¿verdad?, vemos cómo en ese transcurso de tiempo, aleluya, el rey David había sido perseguido por Saúl. Él andaba siendo perseguido. Cuando Saúl era el que estaba siendo rey en ese tiempo, ¿verdad?, nunca se preocupó porque el arca de Jehová estaba tanto tiempo por allá abandonada, ¿verdad? Porque esto es lo que pasa cuando el hombre no tiene a Dios, no tiene ese deseo, esa necesidad, esa dependencia de Dios. Le importa poco no tener la presencia del Señor. Gracias. Gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? Él estaba enfocado en perseguir a David para que no le quitara su reinado cuando ya él había sido desechado por Dios. Aleluya. Pero luego, ¿verdad?, cuando David dice que, ¿verdad?, él fue nombrado como rey, entonces David lo primero que hizo fue acordarse. Él se acordó porque él conocía
él había experimentado que era la presencia de Jehová en su vida, porque era un hombre, ¿verdad?, conforme al corazón de Jehová. Entonces él reunió a la gente y fueron a mover el arca, a traerla con ellos a Jerusalén, ¿verdad? Donde él donde el rey de Tiro dice que le había ayudado con madera y los albañiles y todo para construir una casa, y en ese lugar, ¿verdad?, pues David le hizo casa, una tienda para tener el arca. Entonces cuando la fueron a traer, dice que ellos la traían, ¿verdad?, no de la manera correcta. Aleluya. Yo pienso de que tanto tiempo, ¿verdad?, que pasó el arca por allá, cuando David dijo, bueno, vamos a ir a recogerla, ellos lo hicieron de la misma forma que el arca había sido regresada. Ellos prepararon, ¿verdad?, bueyes y un carro nuevo donde subieron el arca del pacto, pero no era de esa forma. Ellos tenían que hacerlo, ¿verdad?, como habla Éxodo 25, ¿verdad?, donde estaban las instrucciones que Dios había dado, cómo se debía mover el arca. Alabado sea Dios. Entonces ellos no lo hicieron de la forma correcta, y fue cuando, ¿verdad?, los bueyes tropezaban y el arca se iba a caer, y Usa, el hijo de Abinadab, metió su mano para detenerla, queriendo hacer una buena obra, pero Dios lo mató. Dice que el furor de Dios cayó. ¿Por qué? Porque ahí estaba la santidad de Dios, era algo santo. Alabado sea Dios. O sea que no cualquier mano puede tocar las cosas sagradas del Señor. Aleluya. Y no es de cualquier forma, ¿verdad?, que se puede transportar, que podían participar de las cosas santas del Señor. Aleluya. Ellos lo estaban haciendo de la forma de que los filisteos lo hicieron en un carro, cuando Jehová había dado ordenanza de que tenía que tener, ¿verdad?, 2 anillos y tenía que tener una barra a cada lado para transportarla. Bendito sea Dios. Aleluya. Entonces, cuando vio David de que, ¿verdad?, aconteció esto, que murió Usa, él entonces decidió dejarla, el arca del pacto, en casa de Obed-edom. Aleluya. Dejó el arca ahí en casa de Obed-edom, pero luego dice que pasó 3 meses y llegó a oídos de David de que Obed-edom estaba siendo bendecido. Aleluya. ¿Por qué? Porque el arca del pacto estaba en casa de él. Y yo me recordaba cuando, ¿verdad?, yo recién llegué a esta iglesia, el pastor predicó ese mensaje, de verdad, de Obed-edom, que cuando llegó el arca a la casa de él santificó, o sea, él mandó a santificar su casa, sus hijos, ¿verdad?, a sacar todo lo que, ¿por qué? Porque había ese temor, ya él sabía lo que había provocado la muerte de Usa, simplemente por extender su mano. Entonces, donde está el arca de Dios, donde está la presencia de Dios, tiene que ser un lugar santo. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. Entonces, ¿verdad?, cuando David escuchó que estaba siendo bendecida esta casa, entonces tomó la decisión de ir a traer esa arca, porque ya él le tenía un lugar. Bendito sea Dios. Y aquí es donde, ¿verdad?, entro en los versículos que leíamos, que dice, cuando fue a traer el arca, ya él no se fue de la misma forma, sino que él preparó a los levitas. Él buscó las instrucciones que Dios había dado, de qué forma tenían que, ¿verdad?, transportar el arca, y santificó al pueblo. O sea, él ya fue de la forma correcta. Y dice, ¿verdad?, que cuando ellos, en el versículo 13 del 6 donde leíamos, dice que cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, entonces dice que él sacrificó un buey y un carnero engordado. O sea, ya él venía con otra mentalidad, ya hoy él quería, ¿verdad?, hacer las cosas bien, agradando a Dios, ya venían trayéndola de la forma correcta. Pero resulta de que, ¿verdad?, como él dice que danzaba delante de Jehová, y estaba, David dice, vestido con un efod de lino. Y aquí, ¿verdad?, me llama la atención porque cuando David fue, ¿verdad?, a pelear con Goliat, Saúl lo quiso vestir con la armadura del rey. Aleluya, le quiso poner la armadura de él y él trató de andar, pero no pudo caminar. ¿Por qué? Porque no era a lo que él estaba acostumbrado. Él estaba entrenado a pelear de otra forma. Entonces, cuando él está aquí, viene, ¿verdad?, trayendo
trayendo el arca, dice que él estaba vestido con efod, o sea, él se quitó la vestidura de rey, por decirlo así, o sea, él se despojó de aquello que le pesaba, que le iba a impedir alabar a Dios, ¿verdad? Danzar, hacer lo que fuera en la presencia del Señor. Él se puso un efod, algo más liviano. Bendito sea Dios, y eso es, ¿verdad?, lo que no podemos nosotros muchas veces, aleluya, agradar a Dios o hacer las cosas bien como a Dios le agradan. ¿Por qué? Porque andamos con mucho peso encima. Primero tenemos que despojarnos de aquello que nos pesa, que nos impide, ¿verdad?, agradar a Dios con nuestra alabanza. Mi alma te adora, Dios, aleluya. ¿Verdad? Y cuando en los dos versículos, el 21 y el 22, ¿verdad?, es donde me quiero enfocar más, ¿verdad? Porque dice que cuando ellos, ¿verdad?, llegaron por una ventana, dice que lo miró la mujer, Mical, y dice que lo menospreció en su corazón. Y qué triste es, ¿verdad?, ver que la misma mujer de él lo menospreció en su corazón, o sea, como que le agarró un odio, un desprecio al verlo a lo que él estaba haciendo para Dios, pero no se lo dio a conocer, no se lo demostró en el momento, o sea, ella se lo llevó al corazón directamente. Y eso es lo que muchas veces, aleluya, nos vamos a encontrar cuando queremos agradar a Dios, cuando estamos haciendo lo que nosotros sabemos hacer para agradar a Dios. Muchas veces los mismos cercanos, la misma familia, los de la misma casa, quizás muchas veces nos van a menospreciar por esa locura que ven ellos. Mi alma adora a Dios, aleluya. Pero esto no le importó a David, porque verdad, luego en el 21, verdad, después que él volvió de bendecir, verdad, a bendecir su casa, dice que entonces David respondió a Mical. Bueno, voy a leer el 20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical, dice, a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. O sea, ella estaba reclamándole por qué él danzaba de esa forma, porque él, verdad, estaba haciendo todas esas locuras para ella. Locura, ¿verdad? Pero solamente David sabía por qué él lo hacía de esa forma. Porque David conocía la presencia de Dios. Él sabía lo que era sentir, aleluya, el Espíritu Santo sobre su vida. Mi alma adora a Dios, aleluya. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa. Entonces, ¿verdad?, vemos cómo David, la decisión que David tomó, a David no le importó que la misma mujer, aleluya, lo despreciara, lo menospreciara, sino que él lo que quería era agradar a Dios. Alabado sea Dios. Por eso, verdad, el tema es que nadie te robe el gozo. Porque David venía contento, él venía gozoso después de tanto tiempo que la presencia de Dios estaba alejada de ellos, y luego la pudo recuperar y la traía a su casa. Mi alma adora a Dios. Entonces, este gozo que él sentía no lo entendían los que lo estaban rodeando. La misma mujer no entendía por qué tanta locura. ¿Por qué? Porque ella no tenía quizás esa relación con Dios, ella no conocía. Ella estaba más enfocada a lo que era su padre, a lo que su padre le había enseñado, que era Saúl, ¿verdad? Que él fue desechado por Dios, pero siguió reinando, ¿verdad? 38 años siguió reinando ya sin la dirección de Dios. Entonces Mical está actuando como su padre Saúl, porque ella no entendía la locura de David. Y es lo que hoy en día, ¿verdad?, vamos a encontrarnos, nos encontramos muchas veces gente criticando, aleluya, por lo que tú haces en la presencia del Señor. Porque no podemos, aleluya, ponernos a criticar a alguien, tal vez porque, verdad, corre, porque salta, porque hace lo que sea, llora o lo que sea que haga. Pero eso es él y Dios, aleluya, porque, verdad, solo él sabía, David solamente él sabía, aleluya, el gozo que él sentía al volver a recuperar la presencia de Dios. Porque qué triste es encontrar gente, aleluya, que ha
despreciado la presencia de Dios, que se ha alejado la presencia de Dios de ellos, y sigue igual. Aleluya. Pero David entendía eso, que no importaba que fuera la propia mujer que lo estuviera menospreciando, pero él prefería tener la presencia de Dios con él. Por eso le dice en el 22, y aún le dice: me haré más vil esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. O sea, que lo que yo estoy haciendo para ti es locura, pero Dios lo está viendo con agrado. Alabado sea Dios. Lo que nosotros quizás hacemos en el Señor, aleluya, para muchos va a ser locura, hasta nuestros mismos familiares. Alabado sea Dios, aleluya, pero Dios lo está recibiendo con agrado. ¿Por qué? Porque es que David él conocía, aleluya, cuando él estaba allá solo en el campo, porque era el último de la familia, dice, aunque a él el hombre lo menospreciaba, o quizás al frente de él habían hermanos que tenían mejor, ¿verdad?, físico, quizás más cuerpo, quizás estaban más preparados que él, sabían quizás pelear en la guerra, pero no tenían la valentía que David tenía, porque David era escogido por Dios. Aleluya. Y solamente él sabía cuántas veces había estado a punto de morir, de ser devorado por una fiera, por un oso, por un león. Aleluya. Entonces el gozo que él sentía al volver a recuperar, traer a casa la presencia de Dios, esto era lo que nadie entendía, ni su misma mujer. Aleluya. Entonces, yo que quiero darle a entender en esta noche, en esta mañana, bendito Dios, con esta palabra, de que así como David le dijo en el 22, aún me haré más vil esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas. Aleluya. O sea que a él Dios lo había escogido, y así como a cada uno de los que estamos aquí, es Dios quien nos escogió. Porque nosotros, así como David tenía 7 hermanos más, usted y yo teníamos más familiares, aleluya. Pero Dios decidió escogernos a nosotros, aleluya, y nos ha guardado hasta este momento, aleluya. Entonces nosotros no podemos detenernos, no podemos perder el gozo, dejar de hacer lo que sabemos hacer para Dios, aleluya, porque al hermano, porque al vecino, porque a su esposa, al esposo, a sus hijos no le parezca lo que está haciendo. Aleluya, que lo mira danzando por allá, hablando lenguas, que lo vea alabando a Dios, cantando con voz en cuello, y le dice: pero está loco, bájale. No, es que no va a entender, aleluya, el gozo que se siente dentro de su corazón, aleluya. Andar tanto tiempo, así como David anduvo, ¿verdad?, siendo perseguido por Saúl, y el gozo que él sentía era eso, poder, ya que Saúl no hizo nada por recuperar el arca, la presencia de Dios, y traerla a casa, David sí lo hizo. Entonces ese es el gozo que él sentía, aleluya. Porque verdad, más adelante en el capítulo 12 de este mismo 2 Samuel habla, verdad, cuando David le falló a Dios. Y en el Salmo 51:12 habla, donde le dice: vuélveme el gozo de tu salvación y crea en mí espíritu, aleluya, y espíritu me sustente. O sea, yo entendía esta palabra, o la leía mal, o no sé, pero yo estaba, verdad, venía a mi mente este versículo y lo buscaba y lo leía bien, y digo, no dice devuélveme el gozo de mi salvación, y yo lo decía, devuélveme el gozo de mi salvación, pero la Biblia dice vuélveme el gozo. O sea, devuélveme es cuando alguien te ha quitado algo, pero el gozo no se lo había quitado Dios, sino que él le falló a Dios y había perdido, ¿verdad?, había despreciado lo que Dios había puesto en él. Ya él no sentía gozo, aleluya. ¿Por qué? Porque por su error, por la falta que él cometió, él había despreciado ese gozo. Y verdad, en ese Salmo 51:12, él le dice, vuélveme el gozo. O sea, yo quiero volver a sentir, aleluya, lo que antes sentía. Mi alma adora a Dios. Entonces, verdad, ya para terminar voy a, verdad, leerle dos puntos, verdad, que me parecieron, verdad, importantes. Y número 1 es la
la humildad de David nos enseña que la adoración y la alabanza deben ser nuestra prioridad sin importar lo que los demás piensen de nosotros. Y número 2, aleluya, cuidarnos de criticar la forma de adoración de los demás, porque tal vez tú no conoces el trato de Dios con esa persona, ¿verdad? Y como en el versículo 23 dice, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. O sea, vemos de que esto que ella hizo, esta crítica, como que le trajo consecuencias. Aleluya, ¿por qué? Porque ella no tuvo hijos, murió, ¿verdad? Sin conocer hijos. Y verdad, y entonces vemos de que la crítica de Mical o esa crítica puede hacer menguar tu fruto. Aleluya, o sea, debemos de cuidarnos de criticar a alguien, aleluya, por la forma que adora, por la forma, verdad, que se mueve, que corre o lo que sea que haga en la presencia del Señor, porque nosotros mismos podemos estar acarreando consecuencias, ¿verdad? Por las acciones que estamos haciendo. Entonces, que nadie nos robe el gozo, no importa quién sea que se levante a criticar por lo que estamos haciendo, al sentir a Dios, aleluya, sigamos haciéndolo. Mientras sea en el espíritu y no sea emoción, pues sigamos haciéndolo. Y que nada nos robe el gozo, amén. Aleluya, así que hasta aquí mi tiempo, que el Señor le bendiga. Aleluya, y el tiempo con nuestro pastor. Gloria al Señor.